Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los compañeros de la mesa. Muchas gracias por la presentación. La charla de esta tarde la titulé La responsabilidad civil en el ámbito de la prestación de servicios de salud. Me corresponde entonces abordar ese tema desde el punto de vista civil, la responsabilidad de los profesionales de la salud y también de los empresarios de la salud. Y también la responsabilidad del Estado como prestador de servicios de salud. Ya el doctor Tiffer se refirió a los aspectos relativos a la responsabilidad penal. Ambos tipos de responsabilidad civil, penal, tienen profundas diferencias. Una pertenece al derecho privado, otra al derecho público. Las condiciones para la aplicación de la responsabilidad penal son distintas de la responsabilidad civil. Los efectos son distintos, las funciones son distintas y sin embargo se trata de ámbitos del derecho que están profundamente interrelacionados, sobre todo porque se mezclan en la acción civil resarcitoria, se entrecruzan. Y son los mismos juzgadores los que tienen que impartir los dos tipos de responsabilidad civil. Se requiere de nuestros juzgadores penales una gran cultura, porque deben conocer, además de la teoría del delito, la teoría de la responsabilidad civil, que es bastante compleja y amplia. Bueno, diríamos como punto de partida que la responsabilidad civil y la penal están regidas en términos generales en sus relaciones por un principio de independencia sustantiva. Este principio de independencia sustantiva postula que ambos tipos de responsabilidad gozan de autonomía estructural. Sus condiciones de aplicación, sus efectos son distintos. Por consiguiente, si bien pueden llegar a coincidir en determinada hipótesis, ello no ocurre en todos los casos necesariamente. En otras palabras, un mismo hecho puede llegar a activar las fibras sensitivas, es decir, las condiciones de aplicación, tanto de la responsabilidad civil como de la penal, pero no necesariamente. Un hecho puede satisfacer los requisitos de uno y no de otro. De tal manera que la absolutoria en lo penal no determina la absolutoria en lo civil y viceversa. El principio de accesoriedad, famoso, todos conocemos, es un principio de carácter adjetivo, regula la parte procesal, pero en el derecho de fondo son independientes, salvo algunas hipótesis de excepción donde se aplica la responsabilidad civil ex delito penal vía Código Penal de 1941. Son reglas especiales de responsabilidad civil que se aplican solo cuando hay condenatoria penal. Pero esa es la excepción a la regla de independencia sustantiva. Bueno, por responsabilidad civil, ya no lo comentaba la doctora Bresciani, se ha entendido tradicionalmente la obligación de reparar o indemnizar daños y perjuicios. Si la responsabilidad civil, penal, tiene que ver con la sanción al culpable, la civil se ocupa de la reparación de los daños irrogados al damnificado. Sin embargo, en tiempos recientes se ha abierto camino la función preventiva de la responsabilidad. La frase sin daño, no hay responsabilidad civil, ha sido revisitada. En un reciente congreso que se celebró en Colombia, de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, uno de los temas reyes que fue planteado desde la conferencia inaugural por el tratadista colombiano don Carlos Ignacio Jaramillo, fue precisamente la revisión del eje central del derecho de la responsabilidad civil, el cual se había desplazado hacia el daño. Por eso se le llama también derecho de daños. Se ha venido reivindicando actualmente el derecho de la víctima potencial a no ser dañado. Responder civilmente no solamente es reparar, sino también fundamentalmente prevenir. El alterum non ladere, que es el principio de fondo, es precisamente la obligación de prevenir y evitar el daño. Y por supuesto, si se consuma, repararlo. Entonces, la moderna teoría de la responsabilidad civil exige anticipar la fuente potencial del daño. No es necesario esperar a que éste se consume. El peligro actual de un daño futuro es per se un daño. El riesgo creado no es solamente un factor de atribución de responsabilidad, sino un daño en sí mismo considerado, que amerita la intervención oportuna de los tribunales. Tradicionalmente, el derecho de la responsabilidad civil rechazaba el reclamo preventivo. No ha sido dañado, vuelva después. Bajo el rigor de esa máxima, sin daño no hay responsabilidad civil.
pero eso ha cambiado y debe cambiar también en nuestra mentalidad y debe cambiar también en la jurisprudencia. No solamente se requiere un daño consumado, sino un daño potencial, como veremos más adelante. Es tan o más legítimo prever y evitar que reparar. Máxime que en el ámbito de los daños a la persona, el daño normalmente es irreparable en especie. Entonces, la responsabilidad civil, creo yo, que la podemos y debemos redefinir como la obligación de prevenir y reparar el daño. El plan que voy a seguir en los próximos minutos se divide en dos partes. En primera parte voy a concentrarme en las condiciones de la responsabilidad, es decir, los hechos que hacen nacer a cargo del profesional, del establecimiento de salud, la obligación de reparar los daños y perjuicios, y en la segunda quiero analizar los efectos de esa responsabilidad, es decir, el contenido de la obligación resarcitoria, los daños y perjuicios reparables. Comencemos por la primera parte, que es la de las condiciones de aplicación de la responsabilidad de los profesionales de la salud. Hay que distinguir entre la responsabilidad civil personal del profesional de la salud y la responsabilidad del centro de salud, sea un hospital privado o sea un hospital público, como la Caja Costarricense de Seguro Social. Y es necesario porque los criterios de atribución de responsabilidad civil al personal médico son diversos de los factores de atribución de responsabilidad al centro de salud, y son diversos si es un centro de salud privado, si es un centro de salud público. Entonces empecemos por la responsabilidad de los centros de salud, que era más fácil. La responsabilidad de los centros de salud, sean públicos o privados, se puede activar, en mi opinión, por vía de los regímenes de responsabilidad civil objetiva, es decir, responsabilidad sin culpa. El hospital privado responde frente al paciente por los conductos del derecho de protección al consumidor, con base en el artículo 35 de la Ley 7472. Se trata de un régimen de responsabilidad objetiva directa, donde lo relevante es la acreditación del daño en conexión causal con el acto médico. El hospital privado se puede exonerar, claro, demostrando la ajenidad al daño. El caso fortuito, la fuerza mayor, la culpa, la víctima, el hecho del tercero. En mi opinión, la iatrogenia, que es ese daño causado por el médico o por el medicamento, un daño accidental, puede calificar como un eximente de responsabilidad civil del establecimiento privado, por tratarse de un hecho de causas imprevisibles, es decir, de un caso fortuito. Pero ojo, no exonera al Estado, como vamos a ver más adelante, porque el 191 omite el eximente de caso fortuito, incluye la fuerza mayor, pero no la de caso fortuito. Ahorita les cito un caso donde fue condenada la Caja porque el hecho ocurrió a causa de un caso fortuito. Entonces, la Caja está sometida a los regímenes de responsabilidad objetiva indirecta y directa, contenidos en los artículos 191 y 194 de la Ley General de la Administración Pública. Al tenor de la primera, el 191, la Caja responde objetivamente, sí, sin culpa, pero por las faltas personales de sus servidores, que sea el personal médico y de salud, o por la falta del servicio público. La Caja responde también por la falta anónima. Se reconoce entonces la existencia de un derecho al funcionamiento correcto del servicio público. En mi opinión, esto es un régimen de responsabilidad civil subjetiva. Porque esta categoría de falta del servicio público permite identificar las faltas que son imputables, no solamente al funcionario particular, sino también al conjunto de elementos organizativos, humanos, normativos que resultan en un servicio público deficiente, incoherente, ineficiente. Hay una sentencia muy importante que es de la Sala Primera de Casación, la sentencia número 8F99, 14 y 15 horas del 15 de enero del 1999, que nos ofrece un ejemplo de cómo una falta anónima, es decir, un yerro no atribuible a ningún funcionario en particular, pero sí al servicio público de salud como tal, puede originar responsabilidad estatal. Este caso se refería al fallecimiento de un niño que fue contaminado con sangre que tenía HIV, SIDA, y falleció. Y la Sala Primera dictaminó en ese caso que la no identificación, porque nunca se encontró quién fue el responsable, ¿verdad?, de este hecho, la no identificación, la no individualización del agente público que cometió la falta del servicio no es motivo para liberar de responsabilidad a la administración,
porque lo que importa es que a consecuencia de ella surge el funcionamiento anormal o ilegítimo, o ambos simultáneamente, que origina una falta del servicio y por ende la correspondiente imputabilidad a la administración. Eso es una responsabilidad civil subjetiva. Hay que demostrar una falta, ¿verdad? Y comparar el hecho administrativo con un modelo de deber ser. Por más que se diga que es una responsabilidad objetiva, es claramente una responsabilidad subjetiva. Es el principio general de responsabilidad subjetiva de la administración pública. Pero además, a modo de excepción, además de ese artículo 191, que este 191 es un régimen, sí, de responsabilidad objetiva indirecta por el hecho culpable ajeno, que termina siendo un régimen de responsabilidad subjetiva. Pero, aparte de esto, hay un régimen puro de responsabilidad objetiva por funcionamiento normal, legítimo, que es el que está en el artículo 194 de la Ley General de la Administración Pública, donde el Estado, o sea, la Caja, responde objetiva directamente frente al paciente por daños de especial intensidad irrogados al paciente, incluido el evento del caso fortuito. Entonces, el Estado responde frente a los administrados por los daños derivados de su funcionamiento normal, cuando medie, como dice la ley, un daño especial, por la pequeña proporción de afectados o por la intensidad excepcional de la lesión. Esta norma ha sido aplicada por la Sala Primera en materia de daños a la salud en una hipótesis de lo que ellos llaman iatrogenia negativa innecesaria, es decir, los riesgos que el profesional de salud no logra prever a pesar de su actuar diligente. Esto no es mala praxis. Esto no es mala praxis, y sin embargo se desencadena la responsabilidad objetiva del Estado. Entonces, a pesar de calificar jurídicamente como un caso fortuito, la iatrogenia no exonera al Estado, pero sí al personal médico. El artículo 190 de la GAP incluye, dentro de los expedientes de responsabilidad estatal, fuerza mayor, hecho del tercero y culpa a la víctima, pero no incluye el caso fortuito. Esta tesis hizo patente en el caso de un señor de apellido Araya Cortés contra la Caja. Es una sentencia de la Sala Primera de la Corte, número 875 del año 2007, que se refería a las lesiones que sufrió este señor en una pierna. Era un paciente de Levi's, por cuando le pusieron una inyección para aliviarle una gripe. Este paciente tenía una precondición anatómica sui generis, porque tenía desviado el nervio ciático, y entonces cuando le ponen la inyección, le prensaron el nervio ciático y le causó un gran dolor y muchas lesiones. Bueno, este hecho fortuito, a pesar de serlo, fue calificado como una iatrogenia, no exoneró al Estado. Bueno, una sentencia bien interesante que les recomiendo leer, le repito, 875 de 2007, Sala Primera. Ahora hablemos de la responsabilidad de los proveedores de equipo y de material médico. Las empresas y personas que participan, incluidos los médicos, en la cadena de puesta en el mercado y puesta en el cuerpo del paciente de materiales o de materiales médicos o equipos médicos defectuosos, responden objetivamente de cara al consumidor de servicios médicos, por vía del artículo 35 de la Ley 7472. Un ejemplo de esto lo acabamos de tener en un caso recentísimo que se dictó en la sentencia número 102 del año 2006, por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sección octava, sentencia de las 16:30 del 30 de septiembre de 2016. Este es caso de Jackson y otras contra el Estado y Biocare Medical por la implantación de siliconas PIP. Esta sentencia se acaba de dictar y está corriendo el plazo para la casación. En este caso, pues se condenó a la empresa distribuidora de esas siliconas, unas siliconas que tenían material industrial y no material médico, por un producto defectuoso. Pero se exoneró al Estado, Y hablamos un poquito de esto, de la responsabilidad estatal por la comercialización de productos y material médico defectuoso. De acuerdo con el artículo 194, que venimos citando de la GAP, el Estado tiene responsabilidad por su funcionamiento legítimo cuando se produce un daño de especial intensidad. Me parece que este caso debió haberse aplicado, porque era un grupo muy reducido de pacientes y esa silicona no se hubiera podido vender en Costa Rica si no hubiera mediado autorización estatal. Vean el razonamiento, aquí está la trampa, vean el razonamiento, como este artículo 194 no ha sido entendido, ni siquiera por a veces por nuestra jurisdicción contenciosa administrativa. Les traigo un pedacito de la sentencia, para que vean ustedes, y ustedes me van a decir dónde está la trampa.
Dice la sentencia, debe tomarse en cuenta que al momento de otorgarse el registro número tal, la empresa fabricante cumplió con los estándares internacionales respectivos para la fabricación de este tipo de producto, por lo que no existe reproche alguno en cuanto a la licencia otorgada bajo el registro indicado. En la especie, las codemandantes no acreditaron que el implante de la marca PIP, desde el punto de vista técnico, no cumpliera con la normativa para su comercialización, ni que provocara daño alguno a la salud de las personas implantadas. Lo analizó en clave de culpa. Dice que no hay ningún reproche que hacerle al Estado, pero la culpa es irrelevante en la aplicación del 194. En cambio, cuando condenó a la empresa comercializadora, la empresa BioCare, sí habló de que tuvo por demostrado que había mediado un daño de especial intensidad. Estas señoras sufrieron muchos, tuvieron que operarse de nuevo, etcétera, etcétera, pero para ahora condenar al Estado no le aplicó la norma. Parece que faltó la aplicación de esta norma y bueno, vamos a hacerla valer en la casación. Bueno, hablemos ahora de la responsabilidad de los médicos y de los profesionales de la salud. La cuestión de la responsabilidad civil del facultativo es más compleja porque si bien en principio depende de la acreditación de culpa, en algunas parcelas fragmentarias la responsabilidad es objetiva. Por ejemplo, en el ámbito de cirugía estética, es un ámbito ya paradigmático, si el médico garantiza un mejoramiento estético y seguridad, pues está asegurando un resultado, y ustedes saben que en las obligaciones de resultados la responsabilidad es objetiva. Por otra parte, en cuanto a los productos vendidos y los materiales utilizados como implantes, como prótesis, se activan las garantías del derecho del consumidor, donde también la responsabilidad es objetiva. Y entonces están las garantías del derecho común, como el saneamiento y la responsabilidad por producto defectuoso. Hablemos de la responsabilidad civil del médico. La responsabilidad civil del médico en Costa Rica es en general subjetiva por culpa. Hay que probarle su culpa, su contravención de la lex artis. Excepcionalmente es objetiva sin culpa. Entonces, en el contexto de la prestación de servicios públicos, el médico de la caja goza además de un estatus privilegiado de servidor público. Y entonces, en este sentido, su responsabilidad frente al administrado depende de la acreditación de una culpa grave por vía del artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública. En el ámbito de la prestación de servicios privados, cabe destacar la ausencia en nuestro país de una ley especial que regule las relaciones médico-paciente. Y el principio es el de responsabilidad civil subjetiva por culpa. Es necesaria una culpa, pero es suficiente cualquier culpa, según la famosa frase de los hermanos Mazot. Pero también hay responsabilidad objetiva por incumplimiento de obligaciones de medios, que son, aquellas que derivan del incumplimiento, donde el deudor se obliga a actuar diligente. En estas obligaciones, el deudor no garantiza un resultado determinado. En estas obligaciones, la conducta del deudor se debe contrastar con un modelo deóntico. Es una responsabilidad civil subjetiva. En el caso Araya Cortés contra Caja Costarricense de Seguro Social, es una sentencia de la Sala Primera de la Corte número 875 de 2007. La Sala Primera de la Corte explica el concepto de obligaciones de medios en el contexto de la prestación de servicios médicos. Ahí se las dejo para su lectura posterior. Es básicamente la acreditación de una culpa. Es un análisis de la conducta histórica con un modelo de deber ser. En este caso, Vargas Valerio contra Clínica Católica, la Sala Primera de la Corte concordó con el Tribunal de Juicio, con el Tribunal CUEM, en el sentido de que el contrato de servicios médicos de cirugía que se había concertado en el caso concreto, impuso sobre el profesional de la salud una obligación de medios y no del resultado, como sostenía la parte en su recurso de casación. La parte demandante sostenía que a pesar de que se le había asegurado que se le había extraído la vesícula biliar, en una segunda intervención se le debió extirpar esa vesícula. La parte demandada alegó, entre otras partes, que del hecho de que se hubiera hallado este órgano en la segunda operación, no se podía deducir con certeza que en la primera no se hubiera extirpado, pues la literatura médica da cuenta de casos en los que la vesícula se puede duplicar o desarrollar nuevamente.
La calificación de una obligación como de medios o de resultados determina la distribución de cargas probatorias. En las de medios compete al actor probar la falta de diligencia del demandado. En las de resultado, por lo general, basta con que el actor alegue que no se alcanzó el estado de cosas prometido. Y hemos dicho que por lo general basta con que el actor de la obligación de resultado alegue que no se le cumplió el estado de cosas prometido. Pero hay que tener presente que en ciertos casos pesa sobre el actor el probar mediante contraste dicho incumplimiento. Y ese contraste se logra mediante la producción de prueba del resultado prometido por el deudor con la realidad resultante de la inejecución o la ejecución defectuosa de la prestación. Ambos grupos de circunstancias pesan sobre el actor. No basta con que las alegue, hay que probar. Ahora hablemos de la responsabilidad médica por incumplimiento de obligaciones de información. Esta obligación del consentimiento informado, ¿qué pasa cuando no se le informa debidamente al paciente? Este es el término REI, el término del consentimiento informado. Esta doctrina tiene asidero a nivel constitucional en el artículo 46 de la Constitución, que le garantiza a consumidores y usuarios tanto el derecho de protección de la salud como el derecho a recibir información adecuada y veraz. Tales derechos no constituyen un privilegio de los consumidores, sino también un privilegio de los usuarios. Recuerden que el artículo 46 equipara consumidores y usuarios. Por supuesto, usuarios del sistema de seguridad social de la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, la vulneración de la obligación de información, aunque no produjere daño físico, da pie a una indemnización por daño moral, de acuerdo con el artículo 59 del Código Civil, en la que en la medida en que se vulnera el derecho a la abstención terapéutica, que es un derecho de la personalidad estatuido por el artículo 46 del Código Civil. Recuerden ustedes que toda persona puede negarse a ser sometida a un examen o tratamiento médico o quirúrgico. Entonces, la libertad de elección se funda en el conocimiento suficiente. Si no le informan, le vulneran el derecho a la abstención terapéutica. Y eso es un derecho de la personalidad. Su infracción da pie a un resarcimiento automático de daño moral por vía del artículo 59 del Código Civil. Una normita que está ahí desde hace mucho tiempo y que nadie la utiliza. Y es muy valiosa. Bien. Cuando el paciente sufre daños en su salud, surge la dificultad de establecer el ligamen causal entre la falta de información adecuada y el daño sufrido. El criterio fundamental en estos casos es determinar en abstracto qué habría decidido una persona normalmente prudente y razonable de haber contado con la información suficiente y adecuada ex ante. Bien, hablemos ahora de la responsabilidad médica por incumplimiento de obligaciones de resultado. Hay supuestos excepcionales en los que el médico se obliga a la consecución de un resultado, como por ejemplo, el que ya mencionábamos, el del mejoramiento estético del paciente en las operaciones de cirugía plástica. En estos casos, el médico responde objetivamente por la no consecución del resultado prometido. Ustedes pueden revisar al respecto la sentencia de la Sala Primera, número 801 del año 2006, donde se desarrolla ampliamente este tema en el ámbito de la cirugía estética. Son obligaciones de resultado cuyo incumplimiento dan pie a una responsabilidad civil objetiva. Y si se aplica el derecho del consumidor, poco interesa que sea contractual o extracontractual. Ahora, del establecimiento, cabe analizar si la relación médico-paciente puede ser enmarcada en el derecho del consumo y en tal sentido si se pueden activar las fibras sensitivas del artículo 35 de la Ley 7472. En términos generales, el ejercicio de profesiones liberales tradicionalmente ha estado sujeto a cánones de orden ético, deontológico, estándares de buenas prácticas y tradicionalmente han dado pie a una responsabilidad civil subjetiva basada en la culpa. Yo estoy de acuerdo con esto. Sin embargo, dada la amplitud del artículo 35 de la Ley del Consumidor, surge la duda sobre si nuestros jueces habrán de considerar aplicable a los servicios profesionales de la salud y de la abogacía la severa responsabilidad objetiva directa contenida en dicha norma. Hay una sentencia que está a nivel de juzgado, la sentencia número 48, dictada por el Juzgado Segundo Civil de Mayor Cuantía de San José, sentencia de las 11 horas del 13 de septiembre de 2011, donde se condenó a un profesional en medicina con base en el artículo 35 de la Ley
7472. Fue una mala praxis en una operación de implantes mamarios. Y se le condenó al pago de 100 millones de colones. Esa sentencia, que fue pronunciada en rebeldía, no subió a los tribunales superiores, no subió a la casación, de tal manera que nos quedamos nosotros con la duda de si se iba a confirmar la aplicación del artículo 35 a un caso de la relación médico-paciente. En ese caso, sí fue aplicado por un juzgado civil de San José. Segunda parte de mi charla, que es la más breve, no menos importante, claro, que es los efectos de la responsabilidad civil. El contenido de la obligación, ¿qué es lo que se pide? ¿Qué es lo que se puede indemnizar? Hablemos de los rubros oficiales reconocidos por la jurisprudencia y de los rubros que todavía no son oficiales. ¿Okay? Entonces, los rubros tradicionales de daños y perjuicios se habían dividido siempre en dos tipos, los daños económicos y los daños morales. Hay una sentencia muy importante que todos ustedes deben revisar, sentencia Gutiérrez contra Corporación Mega Super, sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, número 1153 del año 2011, en la cual, sobre la base del artículo 41 de la Constitución Política, se instituye una clasificación tripartita de los daños. Ya no son solo daños económicos y morales, sino que son daños económicos, morales en sentido estricto, y una tercera categoría, los daños a la persona, que comprende los daños a la integridad psicofísica. Son daños que hay que probar mediante perito y que generan una indemnización independiente de la del daño moral. Y hay que pedirla, porque si no se pide, no se va a conceder por la regla de la congruencia. Eso son tres categorías de daños, los que son oficialmente indemnizables: daños económicos, daño emergente, lucro cesante, el daño moral en sentido estricto y los daños a la persona. Ahora, los daños morales en sentido estricto, daño moral subjetivo, y los daños a la salud psicofísica se estiman prudencialmente también, los dos. Pero los segundos hay que probarlos pericialmente. Y por supuesto, los daños patrimoniales se prueban y se estiman pericialmente. Bien, hablemos para terminar de dos criterios, de dos rubros de daño discutibles, que serían la pérdida de chance de curación y el riesgo actual de un daño futuro. Hablemos en primer lugar de la pérdida de chance de curación y supervivencia, que es un daño que se reconoce en todos los países de tradición civilista, pero en Costa Rica por ahora no. Hasta donde sabemos, por lo menos a nivel de Sala Primera, nunca lo hemos visto. En la responsabilidad médica derivada del incumplimiento de la obligación de información al paciente, esta obligación de consentimiento informado, la relación de causalidad entre la falta de información y el daño a la salud se establece en clave de pérdida de chance. En aquellos casos en los que no se logra establecer una culpa médica en la ejecución de un procedimiento. Se toma como patrón la persona normalmente diligente y prudente, se la sitúa hipotéticamente en la misma posición del paciente y se asume que ha sido debidamente informada. Si el resultado de este ejercicio intelectual es que, en tal caso, la persona no hubiera consentido el tratamiento o el procedimiento, ¿en qué consiste el daño? Bueno, precisamente consiste en la pérdida de chance de evitarse los efectos nocivos de la acción médica. Sin embargo, en estos casos, la cuestión es todavía más complicada, porque la negativa hipotética de someterse al tratamiento o al procedimiento en cuestión trae implícita un curso alternativo de hechos, que puede consistir o en no hacer nada, o en acogerse a un tratamiento o procedimientos alternativos. Y en ambos casos, las pérdidas de oportunidad de evitarse un daño debe contrastarse con el riesgo inmerso en la decisión alternativa. No pueden ignorarse los procesos causales que al momento de la decisión venían desarrollándose en el organismo del paciente. Quizá el ámbito más polémico de la pérdida de chance es el relativo a la pérdida de oportunidades de curación o supervivencia. Porque no hay forma humana, dicen, de conocer con plena certeza cómo se hubiera comportado o reaccionado el organismo humano de haber recibido tal o cual tratamiento o de haberse diagnosticado tal o cual dolencia en un momento determinado. Y es que en materia de faltas médicas suele presentarse una imbricada concurrencia de procesos causales. El paciente ya tiene problemas de salud. Al momento en que el médico es llamado a intervenir, ya está en curso un proceso causal debido a la enfermedad o a las lesiones que sufre la persona.
Entonces, las preguntas siempre muy difíciles de responder son: 1. ¿De qué modo la actuación médica, activa u omisiva, vino a entrelazarse con el proceso causal preexistente? ¿Qué efectos hubiera tenido una actuación distinta? En tal caso, ¿habría mejorado la salud del paciente? Y finalmente, a fin de paliar o acaso reducir la incertidumbre, ¿perdió al menos el paciente a causa de la actuación médica o de la omisión médica una oportunidad razonable e irrepetible y seria de salvar la vida o de mejorar su estado de salud? Las dificultades suelen acentuarse debido al hecho de que usualmente en tales campos los dictámenes periciales suelen ser bastante imprecisos. Ahora, el hecho de que sea difícil no es que no se debe indemnizar. Entonces, a pesar de esas dificultades probatorias y de principio, la jurisprudencia favorable al resarcimiento de pérdidas de chance y de supervivencia es abundante en el derecho comparado, no así en Costa Rica. En Francia, por ejemplo, tanto la Corte de Casación como el Consejo de Estado tienen establecido el carácter indemnizable de este tipo de daños desde mediados de los años 60 del siglo pasado. La jurisprudencia administrativa francesa ha acogido reclamos de indemnización de pérdida de chances de supervivencia y curación originadas usualmente en falta de organización y servicio de los hospitales estatales. Los jueces no han observado en el alia consubstancial a los aspectos relativos a la salud obstáculo para rechazar los reclamos de pérdida de oportunidad de curación o sobrevivencia. Dicho alia no elimina el perjuicio cierto. Por ejemplo, vean las siguientes pérdidas indemnizables de oportunidad. Oportunidad de evitar una amputación originada en la falta grave de un cirujano, de sobrevivencia a causa de un retardo injustificado de más de 26 horas en la transmisión de los resultados de un examen de laboratorio, de recobrar el uso normal de una pierna a causa de un error de diagnóstico y de la realización tardía de exámenes de laboratorio, de recuperación de la fuerza muscular a causa de la excesiva dilación entre dos operaciones, de sobrevivencia a causa del reenvío negligente a otro hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una mina de oro para quien se dedica al derecho de daños. Todos estos casos, en nuestra jurisprudencia, me parece a mí que quedan sin indemnizar. Y no se le hace honor al principio de reparación integral, que está en el artículo 41 de la Constitución Política. Mención aparte, merecen otras hipótesis en las que la falta de información oportuna o suficiente ha sido considerada como la causa de la pérdida de oportunidad de curación. Finalmente, quería hablar de un rubro indemnizable poco estudiado, que es el riesgo actual de un daño futuro. Si por daño cierto se entendiera daño consumado, el peligro de daño, también llamado riesgo actual de un daño futuro, no sería un daño indemnizable. Pero una reflexión más detenida revela cómo el peligro de un daño futuro puede, en muchos casos, constituir un daño actual. El surgimiento de un nuevo riesgo o la agravación de otro preexistente puede ser conceptualizado como un daño per se. En el riesgo actual del daño futuro, la certeza recae no sobre la realización futura del daño, sino sobre la agravación actual de una situación de riesgo en comparación con el estado de cosas anterior. Si a raíz de las lesiones sufridas en la integridad psicofísica del damnificado, que antes gozaba de perfecto estado de salud, queda expuesto a una propensión superior a la del sujeto promedio a desarrollar tales o cuales enfermedades, ese riesgo de daño futuro es cierto y, en mi criterio, por lo tanto, indemnizable. Hasta ahí lo dejo. Muchísimas gracias.